Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Círculo de Ideas. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México y vamos a platicar de varios temas el día de hoy, pero comenzaremos hablaremos principalmente de una noticia que se acaba de dar a conocer en las oficinas centrales del Partido Acción Nacional. La elección para la dirigencia nacional ya quedó resuelta, ganó Gustavo Madero, la fórmula Gustavo Madero y Anaya gana la elección con 56% contra 43% de Ernesto Cordero y Oliva. Vamos a analizar qué significa esto para el Partido Acción Nacional, la política en general en México. ¿Qué comentario te merece, Pepe Buendía, para arrancar? Pues yo arrancaría diciendo que creo que le salió bien la elección al PAN. Creo que hay que reconocer pues, que fue una elección que tuvo importante participación, más de 70% de la militancia, que a pesar de que hubo algunas irregularidades, algunas denuncias de irregularidades, en general parece que fue una elección bastante tranquila y sobre todo creo que disipa un poco el ambiente de los tremendos presagios que se cernían sobre la elección, en la que se auguraba que podría haberse dado, pues no solamente denuncias e impugnaciones, sino que el candidato perdedor, el derrotado, no reconociera su derrota. Y en este caso me parece que también Cordero salió, por supuesto, prácticamente obligados por los casi 13 o 14 puntos de diferencia. El triunfo de Madero es contundente, es difícil salir a jugar a la impugnación y a tratar de trastocar los resultados más allá de las urnas, pero dicho esto, tampoco hay que escatimar, ¿no?, el gesto de Cordero de haber, en efecto, haber reconocido la derrota, que incluso el propio expresidente del PAN, Germán Martínez, lo recordarán esta semana en algunos artículos que escribió, ponía en duda y decía que se estaba ya armando la cargada y el expediente judicial. Que iba a ser el López Obrador del PAN, ¿no? Para llevar, exactamente, para llevar este asunto a los tribunales. Entonces me parece que esas dos noticias son positivas. Y la tercera, que creo que también es positiva para el PAN, es que desde luego no han acabado de resolverse las incógnitas sobre el día de mañana. Sí, la fuerte división y confrontación que se dio durante la elección, no solo de la elección, sino desde desde la salida del PAN del poder, la elección presidencial de 2012, se vive, digamos, una fuerte confrontación entre el grupo de los calderonistas. Ahorita seguramente vas a ir a esa pregunta si esto termina con el grupo de los calderonistas, pero bueno, el caso es que ese enfrentamiento entre los calderonistas en el Senado, alrededor de Ernesto Cordero y el grupo de la dirigencia de Madero viene desde entonces, y el asunto ahora a dilucidar es qué va a pasar y si van a lograr, digamos, una propuesta de inclusión como lo vienen pidiendo muchos de sus dirigentes. Y ahí creo que la tercera noticia, que es buena para el PAN, es que el propio Cordero, en el primer mensaje que da después del resultado, es señalar que le corresponde a Madero, en su nuevo periodo, ser el que salga a ofrecer una fórmula o un diálogo para mantener, digamos, la unidad y para tratar de restañar las heridas que se han podido producir durante el proceso. Y eso me parece que muestra disposición del propio Cordero a tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo. Entonces, pues hoy prefiero empezar en positivo, para que no digan que siempre empezamos en negativo. Y creo que estos tres datos son positivos para el PAN. Luego nos podemos meter a lo que falta. Antes de hablar de los perdedores de esta elección, creo que sería bueno hablar de los ganadores, Ángel Verdugo, en el siguiente sentido. Cuando un partido de gobierno pierde una elección,
en muchos países el dirigente del partido cae. En este caso, el dirigente del partido no solamente no cae, sino que lo reeligen como dirigente nacional. ¿Qué te parece? Lo primero que debo decir es que Madero gana en función del comportamiento del adversario. Es decir, hay más elementos en la victoria de uno, en la, ¿cómo decirlo?, en el comportamiento político frívolo, ligero, inmaduro, berrinchudo, mostrando una incapacidad política para vender una posición, la rijosidad mostrada, y ahí sí coincido con Pepe, no de ahorita en el proceso electoral, sino prácticamente desde la etapa de la campaña misma. Yo creo que eso de alguna manera, no voy a decir que asustó a una parte importante de la militancia del PAN, pero sí a un grupo creo que los llevó, más que a aceptar a Madero, fue un rechazo del contrincante. Pero yo creo que a mí en lo particular no me interesa la parte de adentro del PAN. Es decir, no soy militante. Conozco a muchos panistas, tengo buenos amigos ahí, pero no me interesa la parte interna. Yo creo que esa es la vida de ellos y ellos que lo resuelvan. Lo que me interesa a mí, lo he manifestado en ocasiones anteriores, son las implicaciones que tiene para la gobernabilidad, para la consecución de una serie de metas en el Congreso de la Unión y en algunos estados de la República, claves, críticos para el desarrollo económico, para la atracción de inversión fundamentalmente. Entonces, yo creo que lo que vimos hoy, si algunos tenían la encuesta más cercana a su corazón, pues comprobó la ventaja de Madero. ¿Qué va a pasar ahí? Yo pienso que, y ahora sí, frente a los impactos en la vida política del país, como dice el refrán, primate adulto mayor no aprende nuevas habilidades, o dicho de otra manera, chango viejo no aprende maroma nueva. Esperar que los derrotados o los perdedores, no obstante la aplastante derrota, en una democracia ganar por 13, 14 puntos es una paliza. Pues, ¿verdad? Sobre todo en el México de hoy, ¿no? Así es, o sea, evidentemente los hicieron papilla. Pensar que este muchacho mal baterista de Timbiriche en la Cámara de Diputados va a cambiar su visión, que Roberto Gil, que el mismo Córdoba, van a cambiar su conducta. Pues digo, ¿de dónde? Pues es decir, no estamos hablando de políticos profesionales, estamos hablando de arribistas ocasionales, en algunos casos por el apellido, por el parentesco, o porque en un determinado momento echaron un volado y siguieron a Calderón cuando fue defenestrado en que era secretario de Energía. Es decir, de alguna manera estamos viendo a un grupo de bisoños, y particularmente en el Senado de la República, donde, pues no olvidemos que Senado viene de Senectus, los viejos, los maduros, la experiencia, y estamos viendo a un grupo de muchachitos jugando a la asamblea en alguna preparatoria o en el ITAM, pero no en un momento crítico para el país. Digo, así es. Digo, no, él es una gente seria, ¿no? Pero lo que me refiero es que le están jugando a la política, pues. Vemos, por ejemplo, a un hombre que le entiende en la cuestión de las comunicaciones, el exsecretario del Trabajo, ve el comportamiento que tiene. Yo no sé a qué horas analiza y piensa, porque prácticamente de 24 horas, 26 está en el Twitter y peleándose con... Dices, oye, eso te da una idea de la frivolidad con que toman la actividad política. Yo pienso que los conflictos en las dos bancadas van a continuar y quizá más recrudecidos. ¿Por qué? Si en estas nuevas condiciones no hay medidas, quizá la palabra no sea la correcta, disciplinarias, vamos a ponerlo de esa manera, pues esta gente ya no tiene nada que perder. Es decir, ¿qué va a perder Cordero con esto? ¿Qué va a perder Roberto Gil o el baterista de Timbiriche en la Cámara de Diputados? No van a perder nada, absolutamente. Por eso van a andar ahora como chivos en cristalería con mayor velocidad que lo hacían antes. Entonces, en ese sentido, yo no estaría tan optimista en función de la aprobación de las leyes reglamentarias, y esto lo digo porque escuché un programa donde el doctor Romero Apis dice que a los juristas les molesta el que se diga legislación secundaria, que no son leyes de segundo nivel.
es la ley reglamentaria de un artículo constitucional y me parece de una lógica y una justeza jurídica impecable. Le prometo, don José, decir a partir de ahora leyes reglamentarias. Yo creo que ahí es donde van a soltar su molestia, su coraje, porque incluso en el mismo mensaje de Cordero, de entrada dice con todo en contra, etcétera. O sea, todavía, pues le están poniendo una paliza y está como el caballo blanco sangrando y todavía dice en sentido... ¿Se es o no se es demócrata? Y yo creo que este grupo no tiene el ADN de los demócratas. Gracias, Ángel. José Luis, ¿cómo queda el Partido de Acción Nacional ante el electorado? Muy pronto habrá que ir a las urnas. En 2 estados, Nayarit y Coahuila este año, pero el año que entra en 17 estados. ¿Cómo queda después de esta confrontación interna? Porque, bueno, hay una famosa carta en Le Monde que circuló respecto de un pleito del Partido Socialista francés, en donde se decía, bueno, si ustedes no se quieren entre ustedes, ¿por qué habría yo de votar por ustedes? ¿El electorado cómo verá lo que acaba de pasar en el PAN? ¿Le importará o no? Pues yo creo que ahí la respuesta está en que Le Monde, pues seguramente el pueblo francés tiene mucho mayor porcentaje de ciudadanos que siguen la política, lo que platicamos hace un momento Ángel y yo. Y creo que en México, la verdad, hay muy poca gente que en realidad siga la política, y más frente a estos pleitos. Estos pleitos incluso hasta generan como, pues, morbo, ¿no? Y solo la gente está enterada del PAN, pues porque se están peleando, no porque hagan propuestas, no porque estén, digamos, en el Congreso defendiendo los intereses de los ciudadanos. O sea, ¿tú crees que no lo van a tomar en cuenta? Yo creo que va a ser muy escaso. Lo que sí creo es que esa imagen de desgaste, pues, digamos, del círculo rojo que estamos metidos en la política y que estamos opinando y que estamos diciendo, creo que difícilmente se va a poder revertir en un buen tiempo. Mira, hay que decirlo, creo que Madero se salió con la suya y eso hay que reconocérselo, es decir, cambió las reglas del partido, un partido que tenía 75 años operando de una manera, que son muy conservadores en ese partido, lo hizo. Logró hacer abrir la elección a todos los militantes. Logró hacer un corporativismo que pues a mí me contaban en las últimas semanas que pues iba por toda la República repartiendo lo que pudiera repartir, ¿no? Oye, sí. Los próximos año y medio pues te hago diputado y si me apoyas, no sé qué. O sea, desafortunadamente el PAN ya se convirtió literalmente, yo creo que en un remedo del PRI, ¿no? Con la falta de astucia que tienen, que creo que los priistas sí tienen para pues manejar esto de manera que se vea pues ordenado, que no se vea, y creo que eso es una distinta naturaleza, y creo que va a ser difícil que los panistas se adapten a este nuevo método de hacer la política ahí adentro. Yo finalmente lo que te diría es, me parece que tanto Madero como Cordero, es decir, ninguno hay a quien hoy le podemos decir qué bien, qué bueno que haya ganado ese político, porque representa lo que la ciudadanía o algunos que pues podríamos votar por ese partido nos identificamos. Los dos bandos están llenos de escándalos de corrupción, los dos bandos se señalaron públicamente, ¿no? Los dos bandos se señalaron públicamente. Se señalaron públicamente. Y además con razón. Sí, pero digamos, insisto, uno es el moche del 10%, el otro es que da los saberes a los magistrados, el otro, es decir, no hay a quién irle, y lo que la sociedad presencia pues es eso, es algo que verdaderamente lo que creo que han logrado, ahorita también lo platicaba con Ángel, pero es que si hoy fuera la elección, probablemente pues mucha gente ante eso diría pues sigamos con otros partidos o busquemos, porque estos ya están muy vistos, muy agotados, es decir, y a lo mejor ahorita estarían en unos años en el 5º lugar o en el 6º lugar, pues porque como ellos solo se fijan y se preocupan por sus militantes, por sus pleitos, y hay esto que decía hoy Pepe en su artículo, hay una falta de conexión o de está revelando incluso el seguimiento del día de hoy de su elección interna, ¿no? Martín,
la pregunta que anticipaba Pepe que le volea a Pascal. Mira, bueno, déjame hacértela. ¿Es el fin del calderonismo? No, en lo absoluto. Mira, yo creo que ahorita en la noche el expresidente Calderón se ha de estar preguntando, bueno, con estos bueyes me tocó arar, porque realmente el grupo que está detrás del expresidente no va de una. Son corderos. Son corderos del Señor. No bueyes, no. Bueno, con estos corderos me tocó pastorear a las ovejas. De veras, es una vergüenza. Como Ángel Verdugo ya señalaba, algunos de los distinguidos integrantes del calderonismo, y que en esta lucha interna de Acción Nacional pues vuelven a demostrar su falta de pericia política, su falta de oficio, su falta de trabajo con la propia sociedad, con las propias bases de Acción Nacional. Decían hace un rato que el gran acierto de Madero fue abrir la elección. Sí, pero yo lo veo al revés. Madero sabía que si abría la elección para él era mucho mejor, porque en las familias custodias del PAN, que eran las que decidían anteriormente a este proceso histórico abierto a los militantes quién iba a ser el dirigente nacional, ahí Madero no las tenía todas que ganar. Pero le ganó anteriormente bajo las anteriores reglas a Roberto Gil. A Roberto Gil, ¿no? Sí. Entonces van 2 veces que le gana. Pero es que Madero, en 2 formas distintas. Madero hizo los amarres suficientes por encima de estos operadores del calderonismo, y otra vez los vuelve a derrotar. Alguna vez en un programa decían, es que Madero le falta oficio, y yo me acuerdo que decía, no, cuídense de Madero, porque Madero es un hombre que sabe mucho, que trabaja los amarres, que está metido en todo este rollo de las reformas, que le conviene al gobierno y al PRI el grupo de Madero, porque es con el que se alió en toda esta serie de reformas, y además no iban a dejar en la oposición al PAN que el grupo del expresidente Calderón ganara la elección, pues porque iba a haber una confrontación directa y mucho más abierta y mucho más al estilo panista con el gobierno actual que encabeza Peña Nieto. Entonces, es una elección de claros y oscuros. Claros desde el punto de vista que Madero logró mantener las riendas del PAN. Oscuros, que bueno, esto le conviene al actual priismo. Y esta dirigencia que va a encabezar nuevamente Madero va a servir para continuar en esa negociación. Yo difiero de Ángel diciendo que se van a estar peleando y que están en riesgo las reformas. Yo creo que al Calderón... es que el grupo va a seguir intentando, pero el calderonismo no va a perder, Al contrario, se van a aliar de alguna manera con el que ganó, porque el PAN a lo largo de su historia es muy institucional, a diferencia de los partidos de izquierda, por ejemplo, donde hemos visto cómo las tribus se hacen pedazos y además dinamitan su elección. ¿Cuántas veces el PRD no ha dado muestras de ello? En el PAN son expertos en institucionalizarse, aún a pesar de no haber ganado la elección. Claro, hay excepciones, recordemos el grupo de González Schmal, cuando se rompe el PAN en aquella ocasión, pero eran momentos diferentes a los momentos que hoy estamos viviendo en el país, ¿no? Bueno, yo creo que hay muestras de que los panistas que salen del partido, pues no les va muy bien afuera, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Le voy a preguntar a Humberto Musacchio, cuya opinión no hemos escuchado todavía. ¿Quién gana con la victoria de Madero? Si gana el PRI, como dice Martín Espinosa, y cuál va a ser el futuro de las negociaciones en el Congreso. Volvemos, no se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Esta es nuestra pasión. Comenzamos a preparar la fiesta. La ilusión se desborda. Está presente en nuestros corazones y en todo lo que nos rodea. El balón, mi compadre, la comadre, la botana, los amigos, la matraca, mi bandera, mi sombrero, el perico, el santito, mis tacos, los otros tacos, el pambón, la selección, se la pasa, la domina, se perfila, tira. ¡Gol! ¡Vámonos al Ángel! Lo que para unos es fútbol, para nosotros es pasión. ¡Viva Brasil! El color de tu pasión. Una cobertura de Grupo Imagen Multimedia. De lunes a viernes, Vianey Esquinca te estará esperando para informarte de todas las novedades y lo último del acontecer que nos rodea. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Nada. Seguimos viendo que Michoacán vive un estado de violencia permanente.
para que puedas empezar el día completamente actualizado en Titulares de la Mañana. Por su parte, la Iglesia Católica instó a los 3 niveles de gobierno a que tomen acciones en contra del crimen organizado. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Excelsior TV. Cuestionemos todo. Sabemos que lo más importante para usted es estar bien informado. Por eso lo invitamos de lunes a viernes a las 7 de la noche a Excelsior Informa. Un espacio en donde le traemos las noticias más relevantes de forma amena y concisa para que no se pierda nada de lo que está sucediendo en México y en el mundo. Yo soy Gwendolyn Flores. Yo soy Ricardo Salas y los invitamos a que nos acompañen por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Regresamos a Círculo de Ideas de Excelsior Televisión. Humberto Musacchio, antes de irnos al corte, Martín decía que veía que el PRI estaba contento con este triunfo de Gustavo Madero en la elección interna del PAN. Es probable, pero también un Madero que ha recibido este espaldarazo de su partido, pues tiene más capacidad para negociar. Entonces los priistas no deben estar tan contentos, o no deberían por lo menos. Pero quiero decir algo más, y es que a diferencia de mi querido Ángel Verdugo, yo sí creo que la vida interna de los partidos nos debe interesar. Nos debe interesar porque profesionalmente estamos en eso, estamos en el análisis de la vida política y los partidos pues son fundamentales en ese campo. Como contribuyentes pagamos algo de las cosas además, que hacen. Les pagamos lo que ganan a la mayoría de ellos. Y lo que ha ocurrido en el PAN me parece que es positivo en términos de que eso fortalece a ese partido. Y una democracia fuerte solo puede serlo con partidos fuertes. No hay duda. Partidos que se están deshaciendo cada tercer día, así tipo PRD, por ejemplo, a la larga no contribuyen a asentar una democracia como la que quisiéramos para México, sin tarjetas, Monex, ni estas cosas. Pero el hecho es ese, pues yo creo que es bueno que los partidos tengan democracia porque eso se refleja también hacia afuera. Creo también que el grupo de Cordero, el grupo de Calderón, para ser más preciso, actuó de manera un tanto irresponsable y era previsible que iban a perder. A mí me extraña que la diferencia no haya sido mayor, porque como estaban las cosas, era pues para molestar a muchos panistas que continuara esta guerra del calderonismo contra su propio partido. Si Calderón no logró acabarse al PAN, pues por poco con otra campaña de estas de insultos y de acusaciones, etcétera, pues podía ocurrir que se lo acaben. Afortunadamente no ocurrió. Yo platiqué con Madero hace cosa de mes y medio y me dijo que la primera tarea que iba a tener a partir de mañana, al día siguiente de la elección, era precisamente restañar las heridas y buscar la unidad del partido. Porque él tenía claro, al menos por los términos en los que me lo dijo, que esta guerra por la dirección del PAN, pues era lógicamente agria, ríspida, pero que una vez que se resuelve el asunto, pues a otra cosa mariposa. ¿Tú crees? Porque yo sí creo que decía Madero, que los calderonistas van a seguir en lo suyo, sí, claro, que no hay incentivos para cambiar, ¿no? Pero también hay un factor que no hay que perder de vista, y es que el hecho de que hayan perdido la elección, siendo el grupo del expresidente, que por lo general son grupos fuertes, pues ¿a qué los va a inclinar? ¿A seguir en la pelea o a buscar un arreglo? Yo creo que van a buscar acomodarse en el PAN si quieren seguir haciendo carrera política, a menos que tengan pensado emigrar. No. Pero de otra manera tendrán que buscar un arreglo, tienen derecho a mantenerse. Ya decíamos que los ejemplos de panistas que han emigrado no han sido exitosos. No han sido muy exitosos. Hay varios, hay incluso ex jefes nacionales, ex candidatos presidenciales como Pablo Emilio Madero, que salió del PAN, realmente
para no hacer mucho. Yo creo que el expresidente Salinas, el expresidente Calderón sabe que es mejor adentro del PAN. Bueno, pues entonces es mejor estar dentro del PAN por el capital político que tiene, que estar afuera y desperdiciarlo en una aventura que no los va a llevar a mejor a los priistas que se han pasado al PAN, ahora en Nueva Alianza, ¿no?, que a los panistas que se han pasado a otros partidos. Sí, pero, a ver, yo ahí la parte que no comparto es pensar que Felipe Calderón se va a quedar resignado con estos resultados. Es decir, hemos visto que pues todo esto que hablaba Ángel de pues a los muchachitos que tiene de senadores, de cómo operan con esta víscera tan, pues obviamente no son aislados y no son comportamientos individuales, sino evidentemente hay una estrategia de desgaste por una cuestión que creo que es que no es menor, que es Felipe Calderón, igual que otros panistas, sienten que el partido le pertenece. Es decir, siente que pues su padre es fundador y que por lo tanto ese partido, siendo expresidente de la República, que él tendría que tener, y lo ha intentado en varias ocasiones, pues meter a los suyos para que a través de esa representación él siga pues cuidando los intereses de lo único que hoy tiene, que es su partido, es decir, más allá de su fundación hasta que... Pero mantuvo puentes, ¿no? Yo creo que, no sé si haya sido el propósito, pero en este momento Germán Martínez puede ser un buen puente con Gustavo Madero. Probablemente, pero lo que es cierto, tú lo mencionabas hace un rato, es... Lo tendremos que ver eso en el momento en que se repartan las candidaturas, porque ahí creo que va a ser el punto, porque pues obviamente por eso es el pleito, el pleito es porque no les han dado los espacios que se necesitan. Claro, ahí están las fichas, ¿no? Están las fichas, pero además lo que creo es que no va a ser una cuestión que se conforme con decir, bueno, ya esto fue lo que el electorado panista decidió y por lo tanto yo ya mejor me institucionalizo a las nuevas reglas del partido. Yo creo que esto es simplemente el primer round y que... Pues, a ver, aquí tenemos posturas encontradas. Voy con Pepe y luego con algunos apuntes y otro ángulo para tratar de revisar la elección del PAN. Lo primero es que me parece que el resultado lo que refleja justamente es que los grupos que se sentían las familias que dominaban ese partido no tienen el apoyo de la militancia, porque la militancia no votó por ellos ni por su grupo. Es un partido que después de 12 años en el poder sufrió transformaciones profundas, se hizo más plural y llegó mucha militancia que no venía de los orígenes ni de esas familias, y toda esa transformación del PAN creo que le exige al propio partido ajustarse. Se ha tratado una elección que creo que en el fondo, desde mi punto de vista, parte de lo que está dejando ver es que el PAN vive una crisis de liderazgos, porque esta elección de lo que se trató es una elección, digamos, de movilización y de maquinaria, el control del partido, ir a los estados, tener recursos. Fue una elección muy cara, lo mencionabas tú hace un momento, incluso la cantidad de promesas que se tuvieron que hacer para poder conseguir. Pero eso es lógico, ¿no? Absolutamente lógico. Eso forma parte del juego político. Y en alguna medida es lo que decía José Luis, lo que puede hacerlos asemejarse a otros procesos que ha llevado, por ejemplo, el PRI o el PRD. Pero creo que la crisis de liderazgo que tiene el PAN se refleja no solamente en esa parte, sino en que se trató de una campaña en la que ninguno de los dos candidatos ofreció una visión de futuro del partido. ¿Cómo, por ejemplo, van a repuntar? ¿Cuál tipo o cuál es la definición del tipo de oposición que quieren ser? El eje de la campaña fue el PRI, no el PAN. Claro. Se definían en función de la subordinación o no. Había lapsus de los candidatos, ¿no? Había hasta lapsus, propio Cordero y algún maderista que tuvo un lapsus al decir que quería ser el presidente del PRI, ¿no? Absolutamente, quedó... Porque estaban pensando en el PRI. Bueno, muchos quieren desbancar a César Camacho. Un acto simbólico, pero déjenme cerrar con una provocación. A pesar de la crisis de liderazgo, lo que son las paradojas, a pesar de la crisis de liderazgo que me parece que sufre el PAN, de la falta de definición, de la pérdida incluso de identidad, por la que atraviesa, al PAN se le presenta en 2015 una enorme oportunidad de repuntar electoralmente por el contexto de crisis económica en el que se va a producir la elección, y posiblemente podrá capitalizar incluso la reforma fiscal que ha generado importante rechazo ahí
en clases medias y en grupos que van a salir a votar en contra y de la reforma, ¿no? A mí me parece, y voy a sorprenderme ahora, yo voy a ser el sorprendido, de que piensen que este hombre puede jugar un papel cuando por otra parte se pretende vender la imagen de su señora esposa. Yo no concibo cómo, si efectivamente su esposa empieza a aparecer públicamente buscando, no sé, a la senaduría o diputación donde ya estuvo, y por otro lado Calderón dinamitando las estructuras del PAN. No lo concibo eso. Yo veo una u otra cosa. O Calderón insiste en su política manejando a estos muchachos, entonces la esposa tendría que mantener la misma posición que ha mantenido a la fecha, o a la inversa, pero no veo las dos, salvo que en un determinado ¿Pero cuál de las dos? Porque hace un momento... O sea, no me interesa cuál, lo que quiero decir es que no puede darse las dos de manera simultánea, salvo que se divorcien y entonces ella haga su vida política de manera individual, aparte. Ahí sí sería la tercera. ¿Y lo que tú crees es que está jugando con las dos cartas? Yo creo que no, porque al final de cuentas la aparición de su señora esposa fue fugaz en un mal spot, además, desangelado, así medio anodino, mal hecho, mal producido, dirían los especialistas, y con una serie de respuestas evasivas y cosas así. Entonces, y además fue ya prácticamente al final. Cierre. Entonces, yo creo que, yo veo, esa opción la veo con menor posibilidades, pero al final de cuentas, otra vez, no obstante lo que diga Humberto en el sentido de meternos a la vida interna de los partidos, yo creo que ese es un problema que deberán resolver. Yo creo que hay un elemento que no hemos puesto en la mesa, que es el número de militantes registrados para votar, 210,000. 217. No es ni siquiera el número mínimo de militantes para mantener el registro. Exacto. Es decir, estamos hablando de que le pidieron más a los dos partidos, ¿no? Así es, dices, ¿cómo es posible que un partido histórico... A ver, pero militantes con un año. Sí, de acuerdo, o sea, al margen de militantes con un año, con 15 días o con 30 minutos, Pepe. El problema es que un partido que tiene 75 años, de 1939, pues nomás tenga 210,000 o 217,000. Es evidente que... Decían que tiene menos que Movimiento Ciudadano. Por supuesto. Por supuesto, es decir, podremos decir, bueno, es que tienen más, ¿no? 210,000 o 217,000. Es evidente que hay ahí algo mucho más profundo. ¿Cómo es posible que se pueda exigirle a una candidatura ciudadana a la presidencia de la República 800,000 cartas de apoyo de ciudadanos que los debe obtener en 100 días sin recurrir a medios, sin recursos o los que aporte? Esa es una canallada de Así es. los legisladores. Y tenemos a un partido que estamos diciendo que bueno y que la elección... Bueno, no, es la tercera fuerza del país, no solamente un partido. De acuerdo, pues, pero es una fuerza sin fuerza, pues. Claro. Ese es el problema. Sí. Otro elemento... De hecho, podríamos decir que es la segunda, ¿no? En cierto sentido. Otro elemento que vale la pena señalar es cuando circunscriben el problema de la falta de liderazgos, como señaló Pepe, nomás al PAN. Yo creo que el problema de la falta de liderazgos es un problema del país, no solo de los partidos. El gran problema hoy de este país, y que se ve que va a durar años, es la falta de liderazgos, la falta de personas que muevan realmente, no como los spots estos ridículos, no. Gente que las personas, que los ciudadanos le vean entereza, decisión, para que nos diga él por aquí y los ciudadanos vayan por ahí. El problema de la crisis de liderazgos es un problema del país y va a durar todavía años para que se formen esos nuevos liderazgos. Martín. Sobre la provocación que hacía Pepe en relación a el 2015, pues yo creo que el gran perdedor es el Grupo de Madero de aquí al 2015. Yo no creo que los ciudadanos vayan a confiar en una dirigencia panista que ha estado tan cerca del gobierno, que ha negociado cosas alrededor del gobierno, que la gente en la práctica no ve una mejoría.
Ahí tenemos el tema energético, ahí tenemos el tema económico, ahí tenemos el tema político, que bien el PRD fue fundamental para la parte fiscal, etcétera. Pero yo creo que el gran ganador, y eso no lo hemos tocado ahorita, es el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí va a ser la fortaleza de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, en el 2015, donde tendrá la oportunidad, independientemente de las reglas bajo las cuales vaya a competir Morena, de obtener votos de descontento una vez más contra aquellos que no ven solidez en la dirigencia de Madero y por su cercanía al gobierno en todo este tipo de negociaciones. José Luis. A ver, esto que mencionaba Ángel me parece que es bien importante. En efecto, hoy hay una crisis de liderazgo, pero creo que la del PAN es mucho más acentuada. Y lo digo porque yo, ahora que seguía las campañas, decía, bueno, no sea ninguno de estos dos personajes quien les dijo que tiene tamaños políticos para estar haciendo lo que hace. Es decir, ¿quién le dijo a Cordero que es que tiene don para la política? Porque le hicieron una mala broma quien se lo haya dicho. Bueno, ya perdió 2 elecciones. Sí, bueno, pero son dos candidatos perdedores, uno la presidencial y la otra la candidatura. Pero él sigue pensando que arrastra masas, que es elocuente, que es hasta simpático, vamos. El economista que se necesita, como decía. Y me parece que eso lo que habla, y particularmente desde mi punto de vista es pues lamentable para el Partido de Acción Nacional, porque el Partido de Acción Nacional sí tenía, y lo sigue teniendo, pero muy escondidos, grandes cuadros, pues por lo menos de legisladores. Es decir, en los años 90 que yo empecé en el Instituto Federal Electoral, los mejores representantes en la mesa era el Partido de Acción Nacional. Abel Vicencio. No, además polemistas de primera, parlamentarios reales, eran juristas, efectivos. Buenos juristas, polemistas, llegaban estudiados sus temas, manifestaban seriedad. Y creo que eso pues ha venido en declive terriblemente, y por eso es lo lamentable, porque ese contrapeso ciudadano que sí representaba el Partido de Acción Nacional y que estaba enfocado a precisamente hacer un contrapeso mucho más intelectual que de masas, pues se ha perdido. Y entonces hoy lo que tenemos es pues la guerra por las mismas masas, a ver quién puede pues quitarle clientela electoral al otro partido, que es lo que el PRD y el PRI han hecho en los últimos años. Bien, tenemos que hacer otra pausa, pero al volver le voy a preguntar a Pepe Buendía si este era un efecto irremediable de haber estado 12 años en el poder, lo que le está pasando hoy al Partido Acción Nacional. No se vaya, esto es Círculo de Ideas, volvemos. ¿Fue demasiado desgaste, 12 años de gobierno? ¿O hizo mal las cosas? Yo creo que es notable que, como decías tú en un principio, el presidente del partido que perdió la elección haya no solamente podido mantenerse, sino además renovar. Es un presidente que además, bajo su dirección, y me parece que ese es uno de los déficits o de los errores que cometió el PAN, no hizo un balance o una reflexión seria para tratar de determinar cuáles habían sido los factores que como partido los habían llevado a salir del poder después de 12 años, y más bien se subió rápidamente, tratando, digamos, de tener una salida hacia adelante en el pacto. Arregló la fachada del partido, digamos. Absolutamente, ¿no? Casi como quisiera decir, en esta fachada que quede claro que del poder no nos hemos ido, aunque hubieran caído a una tercera fuerza, pero lo hizo sin una definición, me parece que demasiado clara, como se necesitaba y como además el propio PAN tenía del tipo de oposición que querían ser. Y ahí está, pues las experiencias las mencionaba José Luis hace un momento. En los 90 el PAN fue una oposición responsable que fue capaz de abrir el poder en ese momento hegemónico del PRI y capitalizarlo incluso hasta llegar a la presidencia en el 2000. Pero esa experiencia, digamos, de una oposición dura, crítica, pero también capaz de llegar a acuerdos, de negociar, de contener,
y de mantener o comprometerse con la gobernabilidad, no es una definición que se haya visto en ninguno de los dos, ni en Cordero ni en Madero, después de la elección. Más bien lo que vimos fue eso, tratar de construir una fachada de no haber, como si no se hubieran ido, y tirarse un poco a iniciativas que trataran un poco de distraer la crisis que estaban viviendo, y una de ellas, que me parece bastante clara, es la reforma política, impulsada desde luego en buena medida por Madero y por el PAN, que pareciera pretender, más que tratar de saber por qué habían salido ellos del poder, volver a señalar como en 2006. Exactamente. ¿No? A los estados y el autoritarismo enquistado del PRI, que nunca se había ido, un análisis bastante artificial después del 2000, y su permanencia para explicar por qué ellos no habían logrado quedarse. Entonces, creo que ahí es donde está, en buena medida, los déficits del PAN. Humberto Musacchio. Discrepo porque me parece que las condiciones en las que terminó el sexenio no daban para que un debate interno del PAN fructificara en las necesarias aclaraciones y en un acuerdo sobre la línea a seguir. Me parece que si estaban como perros y gatos era muy difícil que discutieran razonablemente, con argumentos. Aquí fueron acusaciones y golpes y demás, pero no hubo argumentos. Esto por un lado. Por otro, Madero sí tiene claro que se cometieron, me lo dijo, que se cometieron errores graves durante la presidencia de Felipe Calderón. Bueno, que no, Humberto. Que no se resolvieron problemas populares, que se alejaron de la sociedad, alguna cosa sí me dijo, y yo creo que eso es cierto, pero esa es una formulación breve, pues tendrán que desarrollarla y analizar. Pero lo que Pepe dice es que no les interesaba hacer ese análisis. Bueno, yo creo que no había condiciones. Una huida hacia adelante. No había condiciones. Ni siquiera creo que se lo hayan planteado, Humberto. No había condiciones. Lo que dijeron es, tengo la presidencia, me quedan 2 años, vámonos para adelante. ¿Y cómo le hacemos? Pero ¿cómo van a discutir? Montemos una huida. No se discuten esas cosas, las cosas serias, la estrategia, cuando están dándose patadas por debajo de la mesa. No, más bien se renuncia. Ahora, respecto de Madero, yo creo que si resistió las presiones de Felipe Calderón cuando Calderón era presidente, no me extraña que haya vuelto a ganar. Insisto, pues creo que Madero ha mostrado más madera de la que parece, porque no es un dirigente brillante, me parece que es un hombre más bien cauto, cuidadoso, que ofrece... Lo subestiman generalmente. Pero se le subestima, ¿no? Sí. A ver, yo discrepo de esa opinión, Humberto, porque, a ver, hay que recordar que cuando Madero es electo como presidente nacional, no le gustó la candidatura, y luego empezó a verse pues más es que lo trató muy mal después, más inteligente y más había removido a otros. Pero lo que creo que es importante es el precedente que finalmente no sabemos. Evidentemente podemos decir, bueno, es que el PAN perdió el gobierno por Calderón, otros pueden decir, pues sí, pero también por Fox, pero finalmente el presidente del partido en ese momento era Gustavo Madero, y creo que lo congruente, como lo hizo en su momento Germán Martínez, que tampoco es santo de mi devoción, es presentar su renuncia, porque de ser el partido en el gobierno acabó siendo el tercer partido en el gobierno, y me parece que precisamente por lo mismo, si esas son las alternativas, es decir, si la alternativa es el que ya nos hizo perder del primero al tercer lugar y hoy nos vuelve a dirigir, pues la verdad es que no le pinta un muy buen escenario al PAN de aquí a lo que viene, porque lo que te habla es que no hay los liderazgos reales de gente que verdaderamente traiga lo que el partido necesita y a dónde tiene que llevarlo. Y entonces pues es más de lo mismo, y esperemos, y eso sí, Madero muy bien asesorado, porque eso sí lo hemos visto en los resultados, ¿no? Perdón, yo quisiera hacer un apunte. Me parece que esto que dices coincide con lo que yo veo, de que el PAN camina incluso por su baja militancia, apunta a convertirse en un partido de varones y varonesas como son los partidos europeos. Posiblemente. Donde no hay un liderazgo muy fuerte, entonces, pero se dividen y se arreglan entre ellos, ¿no? Ángel, ¿un caso de estudio, Madero, o no? Yo pienso que él en lo personal no alcanza para hacer un caso de estudio. Pero lo que sí es un caso de estudio es
el papel que va a jugar el PAN a partir de ahora. Recuerdo yo el papel que jugó el PAN con Salinas, ese sexenio del 88 al 94. La victoria ideológica en el sexenio de Salinas fue la victoria completa del Partido Acción Nacional. Apertura económica, reducción del Estado, etcétera, todo lo que conocemos. Y luego todo lo contrario, ¿no? Bueno, entonces a eso voy. ¿Sí? Hoy creo que el PAN estaría ante una coyuntura interesante de intentar, quizá, siento que por las discusiones estas de las dos leyes reglamentarias, tanto en telecomunicaciones como energética, ellos han intentado plantear las cosas de más apertura, de más audaz, vamos a decir, en ambos casos. Yo creo que el caso digno de estudio estaría por ese lado. Habrá material, pero no solo dentro del PAN, sino en la jefatura del Estado. Habrá la visión de futuro para buscar un acercamiento, particularmente después de las elecciones intermedias del 2015, porque recordemos lo que pasó con Salinas. En realidad, muchas reformas se propalaron en el primer trienio, pero se concretaron en el segundo, cuando en el 91 arrasó el PRI. Así es. Entonces, yo creo que habrá que estudiarlo en ese sentido. Tendrá que la no es el visión. escenario ahora, ¿eh? Estoy de acuerdo. No es el escenario. Por eso estoy planteando. Es decir, está la coyuntura. ¿La aprovechará Madero? ¿La gente cercana a él, por ejemplo? Porque lo que hemos visto del otro grupo es precisamente lo contrario. En vez de montarse en esa ola de la mayor apertura, de ser el referente intelectual, vamos a decir, en la escena política del PAN, se han dedicado a la denostación, a la injuria, a la rijosidad. Yo creo que esa va a ser la tarea más importante y habrá que ver cuál es su comportamiento en esta presidencia que tiene, porque otra cosa que no hemos dicho es que va a ser una presidencia muy corta. 1 año y medio. 1 año 5 meses, Oye, 1 año 6 meses. Entonces, habrá que ver qué tanto puede alcanzar en este proyecto que cuando menos es a mediano plazo. Yo creo, Ángel, compañeros, que es una presidencia para manejar la elección del 2015, así es, para poner para las ver candidaturas, pero creo que no va a dar para más. Sí, y un poco apoyando lo que dice Humberto Musacchio, Ángel, yo creo que el momento social del 88 al 94 fue totalmente diferente, independientemente de la cuestión de Chiapas y de la inestabilidad política tiempo y espacio por los asesinatos. Y el pero control hoy de Salinas socialmente, claro, socialmente yo creo que el país enfrenta problemas con la cuestión fiscal, problemas con el crecimiento económico, problemas con problemas sociales de inseguridad pública, los famosos grupos de autodefensas y todo este tipo de fenómenos que estamos viendo que se multiplican en varios estados. ¿Eso beneficia o puede ser una oportunidad justamente para la oposición? Y dentro de ella, por supuesto, puede ser una oportunidad. ¿Pero qué tipo de oposición? Si sabe capitalizarla, ahí hay condiciones. No, pero ¿qué va a capitalizar el grupo de Madero? Quizá en la parte económica, Martín, en la parte económica, sí. Ahí nada más. En la otra no lo creo porque tienen el estigma del manejo de Calderón. Ahora, hablando de personajes, ¿quién es una presidencia corta? Tendrá que venir una elección federal, habrá nuevos protagonistas en las listas del PAN, pero también tendrá que venir un nuevo presidente nacional en muy poco tiempo y el PAN enfrentará, además de la elección de Congreso, elecciones en muchos estados de la República. Yo creo que un personaje del que habría que hablar, por lo menos rápidamente, es de Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Anaya, que pasa de ser presidente del Congreso a compañero de fórmula de Gustavo Madero, pero un dato interesante es que él, siendo aspirante a la gubernatura de Querétaro, pierde la fórmula Madero-Anaya en el estado de Querétaro. ¿Cómo lo ven? Yo creo que el caso de Anaya es un caso curioso porque lejos de haber cargado con aquella derrota, su trabajo en la Cámara de Diputados le permitió mostrar una faceta
que en la campaña por la candidatura, o sea, pero por la gubernatura no tenía, pues. En una gubernatura tú tienes que hacer planteamientos, vamos a decir, no de gran envergadura. Tienes que concentrarte en los problemas del Estado que de alguna manera son constricciones que te presentan a ti. En el caso del Congreso y particularmente en esta legislatura, yo creo que se adecua muy bien, o se adecuó muy bien al carácter de este muchacho. Evidentemente le falta madurar, yo no lo veo como candidato o como prospecto para el 18, pero yo creo que ¿Pero lo ves en 2015 en el 2015 lo veo en Querétaro, yo creo que sí. Sin embargo, bueno, pues el PRI no querrá dejarse arrebatar la plaza. Pero en cuanto a ya un poco bordando en este juego de especulaciones, la verdad es que el PAN está en un serio problema. Vimos ahí en las escenas donde se estaba anunciando los resultados a personajes impresentables. El gobernador de Puebla, el gobernador de Sonora, dice uno, Diosito querido, ¿no? O sea, es decir, sálvese quien pueda. Así es, evidentemente hay. Escondan las carteras. Y ahí estamos ante una situación que ahora sí, lo que tú preguntaste, el desgaste de los 12 años. Es decir, aquel intercambio con las familias de notables, ahora quién sigue, de personas instruidas, doctos en la materia jurídica. Se acabó, ¿eh? Eso se acabó. Se acabó. Estamos viendo, es un remanente de los bárbaros del norte, como le decían a los que llegaron con el finado Cloutier. Lo que pasa es que no tienen ni la entereza, ni la visión, ni la entrega que tenían aquellos bárbaros. Yo creo que en ese sentido el PAN tiene también un problema en cuanto se refiere a la candidatura para el 2018. Así es. Dice un buen amigo mío que cualquier panista, por el hecho de haber pasado en las juventudes, ocupar un cargo básico, ya se siente leyenda. Y yo lo que creo es que, y es cierto, uno lo ve en el comportamiento, pues son un tanto petulantes. Yo creo que Anaya, además de ser una gran sorpresa, pues porque es una persona que se ve inteligente, sobre todo se ve mesurado y sobre todo se ve que maneja muy bien la sencillez. Yo creo que si se sabe manejar de aquí a ese entonces, claro, tendrá un gran futuro y sobre todo tendrá un gran atractivo para muchos otros jóvenes que están totalmente ávidos de figuras, ¿no? ávidos de ese tipo de liderazgos. Pero no es Gómez Morín, ¿eh? Bueno, por es un político del montón. Y esto confirma lo que se decía hace rato, de que hay una crisis de liderazgos. No veo esos dirigentes brillantes, capaces de llevar a sus partidos al éxito. El éxito les llega como lotería, ¿no? Carlos Navarrete, ¿no te parece? No parece. Por cierto, sufrió hoy un accidente, le mandamos un saludo a Carlos Navarrete. Parece que él no le pasó gran cosa, ¿no? Sino a sus acompañantes, así es. Pepe, buen día, ya para cerrar. Creo que lo confirma el caso de Anaya. Sí, por supuesto, es una figura que puede crecer, pero en este camino por el desierto del regreso a la oposición del PAN, lo cogen con dos, digamos, grandes problemas. Uno, la falta de líderes, que creo que él mismo confirma el caso. Y dos, pues el crecimiento que hubo durante los 12 años en el poder, en el que llegaron no solamente bárbaros del norte, como tú decías, sino muchísima gente distinta por el olor a poder, dinero, sin mayor mística, sin mayor compromiso, y a veces yo creo que ni conociendo. Bueno, el mismo Cordero, ¿no? mismo Cordero, ¿cuánto tiene de panistas? Bueno, con carnita, no, el puro hueso no tiene, la carnita. Y sin un examen, perdón que regrese al mismo punto, pero sin una valoración de qué les pasó, pues lo único que traen es, me parece que eso, una crisis de identidad. Y en el fondo, pero que creo que les puede mucho, una crisis moral, un partido que se funda, pues eso, con la defensa de los partidos lo traen. Todos los partidos están en eso, ¿no? Nadie se salva. Sin duda, sin duda, pero estos vienen de estar 12 años en el poder. Yo creo que el único partido lo que habría que agregar es cierta nostalgia por regresar, pero no saber cómo. Yo creo que el único partido que se salva es el PRI, porque aparece la nota ayer y hoy de que el doctor César Camacho dará 3 conferencias magistrales en los Estados Unidos, en algunos centros. Entonces yo creo que eso es un verdadero nivel. Yo no sé si se fuera de bromas, y habrá que dedicarle, yo creo que
un programa al claro. tema. Creo que en Morena, se piense lo que se piense, creo que ahí sí hay un liderazgo. Efectivamente. ¿no? Ahí sí hay es. un liderazgo claro, ¿no? Un liderazgo. Martín, para irnos. Oye, un liderazgo tocado. El debate, ¿no? Bueno, yo me quedo el con el tema de que no hay sorpresas. Creo que lo que hemos platicado esta noche a nadie sorprende. Se veía venir un triunfo de Madero. No quieres discrepar con... Lo sorpresivo es que lo sorpresivo hubiera sido Verdugo. que no hubiera ganado Madero. Y entonces, ¿qué escenario se le plantearía al gobierno frente a otra dirigencia? Ese es el tema. Yo creo que no hay sorpresas y creo que todo va en el camino en el que las mismas instituciones políticas del país habían previsto en esta elección interna del país. Pues bien, se nos acabó el tiempo en esta edición de Círculo de Ideas. Esperemos haberle aportado elementos para el análisis que usted haga en casa. Muchas gracias por haber visto el programa. Gracias a nuestros panelistas. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta el próximo domingo a las 11 de la noche aquí por Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.